11 dice cambio y asignación de fondos, ¿ya? Y en el punto 37, y todas las personas pueden buscar obviamente esto en la normativa, es fácil, uno se mete a la página de la superintendencia y busca, y puede poner, por ejemplo, cambio y asistencia y asignación de fondos, y le aparece esta información. Y en el punto 37 dice, a continuación se especifica este procedimiento, es decir, los cambios, ya para los afiliados que han optado por el cambio tipo de fondo de pensiones. Lo que debe comprender, en la letra D dice lo siguiente: el último movimiento, es decir, cuando me cambio de fondo, el último movimiento correspondiente al cargo por cambio de tipo de fondo, en cuotas valorizado en pesos al valor cuota de cierre del día hábil antes precedente de aquel en que se realice el cargo en la cuenta personal. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Que, por ejemplo, ahí pusimos un ejemplo en el calendario del mes de noviembre. Dice, si yo realizo un cambio el día 16 de noviembre, realizo un cambio de fondo, ese cambio se materializa en mi cuenta el día 20, es decir, en 4 días hábiles más. El sistema dice que es al cuarto día hábil siguiente, ¿ya? Por lo tanto, en ese día en particular, es decir, en este caso, en el ejemplo que estamos viendo, el día 20 yo debería tener en mi cuenta materializado mi cambio de fondo al nuevo fondo que me estoy cambiando. Pero ¿qué valor cuota es el que se considera para ese cambio y esa asignación a ese nuevo fondo? El valor cuota que dice la normativa en lo que acabamos de leer, el día antes precedente. Y ahí está marcado con una estrella. Es decir, lo que a mí mi cuenta en mi nuevo fondo me va a reflejar el día 20 en el saldo en pesos va a estar determinado por el valor cuota de ese fondo del día 18 de noviembre. De esa manera se actualiza y se materializa el cambio de fondo en cada una de las cuentas a las cuales me cambio, considerando todas las cuentas que existen en el sistema, cuenta obligatoria, cuentas voluntarias, ¿cierto? Todas absolutamente. Cada vez que me cambio se produce. Bueno, y cuando se hacen cambios más masivos y superamos el 5%, el cambio se produce al quinto día hábil. Por lo tanto, en el mismo ejemplo que estamos visualizando, y para aquellas personas que o la FP donde sobrepasa el 5%, en ese caso, para esa persona en particular se materializaría el día 23, un día hábil más, ¿ya? Pero siempre considerando, exactamente, pero siempre considerando el valor cuota del día antes precedente, ¿ya? O sea, T2. O sea, que, profe, para que quede muy clarito y así lo pueda repetir, ¿desde cuándo se considera el valor cuota entonces en los cambios de fondo? Porque eso es importantísimo para el cálculo de rentabilidad. Exactamente, como tú lo acabas de mencionar, desde T2, es decir, en el ejemplo que acabamos de ver, gráficamente a partir del día 18. Perfecto. Y no del 20, que sería T4, ¿verdad? Exactamente, el día 20 es cuando llega, se materializa el cambio, pero considerando el valor cuota de T2, que es el que me marca la ganancia, la rentabilidad. Siempre cuando yo actualizo, es decir, el día de hoy, por ejemplo, hoy día estamos a jueves 12, mi valor cuota en mi FP de hoy, de mi fondo en particular, corresponde al valor cuota del día antes precedente, es decir, del día martes 10. Y siempre ha funcionado así, en todas las cuentas, ¿ya? Entonces, profesor, en cualquier caso, pensando en una rentabilidad de 12 meses, la diferencia que se puede generar calculando entre T2 o T4, obviamente va a marcar una diferencia en la rentabilidad, ¿verdad? Exactamente. Y sobre todo por eso que es tan importante, para la comunidad cuando se le sugiere un cambio de fondo poder hacerlo lo antes posible, porque en T2 es distinto T2 a T4 o T5, ¿ya? Claro. Si lo materializamos, obviamente, antes logramos que ese cambio surja un efecto mucho mejor y aprovechar la rentabilidad que es, y de acuerdo a la proyección que se está haciendo.